quinta sesión de este ciclo de conferencias, que en total se compone de 8 conferencias, terminarán el jueves, y seguimos con el hilo de la historia que tratamos en la última conferencia a partir en el periodo del siglo XVII. Así que le dejo la palabra como saben, el conferenciante único, que es Antonio Macías, catedrático, el doctor Antonio Macías Hernández, catedrático de Historia Económica en la Universidad de La Laguna. Cuando quiera. Gracias, Vivi. Bueno, el último día hay un problema que recordarán que salió a relucir. Esta es otra lección, quiero terminar la anterior brevemente. Y alguien preguntó el destino de los capitales, ¿no? Es decir, que está claro que Canarias, en ese periodo anterior al siglo XVII, por poner una fecha, puse de manifiesto la riqueza de los insulares, ¿no? Era una economía rica, y recuerden aquello del mercader de Garachico, que tenía esa fortuna inmensa, liquidez total, ¿no? Y entonces, un antiguo alumno y amigo, pues, de la Cova, pues preguntó que dónde iban esos capitales, que sería ahora claro aclararlo, ¿no? Y ese tema, y luego hay otro aspecto que se me quedó de explicar, que es el mare clausum, mare liberum, ¿no? Que es un tema importante en la literatura económica y sobre todo desde el punto de vista del enfoque neoinstitucional. Bien, el destino de los capitales. Miren ustedes, está claro que invertir en Canarias, esos capitales, invertir en Canarias, en mejorar las haciendas, viñedos, etcétera, etcétera, era una opción. La otra opción pues sería la inversión en las infraestructuras náuticas necesarias para el comercio exterior, y ya les comenté que toda la flota canaria había que comprarla y había que invertir en comprar una flota. Tercera cuestión, había que invertir en la construcción de un patrimonio, digamos, urbano. Tengan ustedes en cuenta, para ponerles ya un ejemplo rápido, porque hay mucha prisa, pero es ese edificio que tienen ustedes ahí delante, el obispado. Ese obispado lo construyó Salazar de Fría, un mercader de origen portugués que llegó aquí a Canarias, su padre, su hermano, etcétera, y construyeron una inmensa fortuna y un patrimonio agrícola, y ese palacio es una exposición. El Palacio de Nava y Grimón también es de este periodo, es decir que, piensen ustedes, una ciudad de La Laguna que tenía 5.000 habitantes y que tenía esos palacios y 5.000 habitantes. Es decir, que hay que invertir en un patrimonio urbano. La tercera cuestión que ustedes tienen que tener muy claro es que todas las iglesias de Tenerife inicialmente tenían una pequeña ermita con una espadaña para tocar una campana por fuera, pero que la iglesia de La Matanza, La Victoria, Santa Catalina de Tacoronte, tal, todo eso se construye en este periodo. Y por lo tanto, y la construcción de esas iglesias es una construcción que hacen los vecinos, no la iglesia, aunque ahora dice que es su patrimonio, está claro, pero eso lo hicieron los vecinos de los pueblos con su dinero. Y todo ese patrimonio, pues de algún lado salió, y salió de esta riqueza vinícola. Piensen ustedes que ahora veremos en este periodo, tiempo de crisis y mutaciones, donde no se hizo ni una sola ermita en Tenerife. Todo es de este periodo, del siglo XVI y XVII. Piensen ustedes que las grandes haciendas vinícolas que ustedes ven por ahí, por ese norte, es una gran casona, que también es una casona urbana y una casona rural, con su ermita, sus bodegas, sus lagares, etc. Esto es una inversión, y esto es importante. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa también que he insistido a lo largo del tema, que la economía insular, que es un sistema económico que no es solo insular, que es atlántico, y que nuestro espacio vital no es solo las 7 islas, es también la pata americana. Y en esa pata americana, ¿qué estaba ocurriendo en ese mundo americano en las finales del siglo XVI y a lo largo del XVII? Se estaba construyendo en América la economía americana. Nosotros, en América, España, mejor dicho, en 1500 hasta 1550, bueno, era un territorio de conquista, de inicial ocupación, pero realmente la colonización americana comenzó a partir de 1550, por poner una fecha redonda, a partir de 1550. Y es a partir de esa fecha cuando se inicia, primero,
¿A qué fueron los españoles a América inicialmente? A las minas, al oro y la plata americana. Eso era lo que preocupaba. Pero a partir de 1560, 1570, 1580, en América se inicia lo que llamamos las economías de plantación. Recuerden que les dije que ese técnico canario azucarero fue el que construyó el ingenio de Morelos, del hijo de Cortés. Es decir, que allá estaba iniciándose lo que conocemos como economías de plantación. Y esas economías de plantación necesitan capitales. ¿De dónde vinieron? Escuchen ahora. La terratenencia insular, toda la clase terrateniente durante este periodo, creó lo que se llaman los mayorazgos. El mayorazgo hereda el primogénito. Todos los primogénitos son los que heredan los mayorazgos. Los grandes terratenientes canarios, como Luis Interián, por ejemplo, no solamente hizo un mayorazgo para su hijo primogénito, sino que también hizo otro mayorazgo para su segundo hijo, lo que se llama el mayorazgo de segunda primogenitura. Y por lo tanto, miren la riqueza que tenía para construir esos mayorazgos. Pero ¿qué ocurre? Que los segundones, herederos de la terratenencia, estos segundones no tienen posibilidades de heredar nada. Su hermano sí tiene la obligación de protegerle, pero no tienen patrimonio. Y entonces, ¿esta gente qué hace? Bueno, pues la salida de estos segundones son cura, servir a Dios, servir al rey, como militarmente o como burócrata de la administración del Estado, o finalmente servir al mar. En Canarias, servir al mar, ¿qué significaba? Pues servir al mar en Canarias significaba ser armador, ser propietario de buque. Y para ser propietario de buque, la financiación proviene de su hermano. Les pongo un ejemplo. Todo el mundo ha oído hablar, sabe perfectamente el Marqués de Adeje, Juan Benítez de Pontes, el Marqués de Adeje, el Conde de la Gomera y Marqués de Adeje. El Conde de la Gomera y Marqués de Adeje, que todo el mundo se cree que el Conde y Marqués y tal, es propietario de 3 buques. Y al frente de sus 3 buques están sus hermanos, que van a América, y que estos hermanos que comercian con América, van y vienen con América, que llevan vinos, que llevan manufacturas de contrabando, manufacturas extranjeras, etcétera, amasan una fortuna. Y entonces, al amasar esa fortuna, ¿qué hace esta gente? En un sistema insular y atlántico, lo que hace esta gente es buscar dónde reproducir ese capital, dónde puedo yo invertir. Y está claro que invertir en Canarias para estos segundones de la terratenencia era imposible. ¿Por qué? Bueno, porque toda la propiedad está en manos de los terratenientes ya. A lo largo del siglo XVI, parte del XVII, ya se ha privatizado todo el patrimonio, se han creado grandes fortunas y por lo tanto en Canarias invertir no es rentable. La tierra es carísima, mientras que en América la tierra es gratis, se la regala el rey, no pagan por la tierra. Y por lo tanto, este joven armador, dueño de buque, traficante con América, contrabandista, etcétera, etcétera, ¿qué piensa? ¿Cuál es su mentalidad? Esto es muy importante para los isleños. ¿Por qué? Porque la mentalidad de un extremeño, la mentalidad de un andaluz que va a América, la mentalidad de esa gente, no tiene nada que ver con la nuestra. ¿Por qué? Porque el armador isleño que se ha enriquecido con el tráfico es hijo de un terrateniente que se ha dedicado con comercio exterior, que ha practicado la agricultura de exportación. Su mentalidad no es minera, su mentalidad es crear economías de plantación, porque es su vínculo con el comercio exterior y con la actividad agrícola. Y por lo tanto esta gente va a América y lleva sus capitales ¿a dónde? A América. ¿Y a qué sitio de América donde él puede practicar esa economía que ahora veré de mare liberum, ahora explicaré lo que significa? ¿Dónde puede él practicar una economía de libertad, de actividad con el exterior, no con Sevilla, sino con Inglaterra, con Holanda? ¿Dónde? En la periferia del imperio, en una zona donde el imperio no controla y donde no controlaba el imperio. Cuba y Venezuela. Y van a Cuba y a Venezuela. Y allí forman la élite criolla que coloniza y crea las economías de plantación en Cuba y en Venezuela. Y eso explica que Bolívar tenga ascendencia canaria. Y Bolívar es de la familia Ponte, de Grachico, y de los Blancos, que es un mercader, un mercader flamenco que se castellaniza como Blanco. Y el ejemplo más brillante de lo que les estoy diciendo son 2. En primer lugar, bueno, 3. El Marqués de Someruelo y Conde de Montpau. ¿Quién es este personaje? Un regidor de La Palma, Juan de Santa Cruz, que se da cuenta de que el negocio está en América y se
dedica al comercio, a la exportación y invierte en Cuba. Y crea un gran imperio en Cuba en el siglo XVII. Bethencourt Cisneros, el gran defensor de la independencia de Cuba en el siglo XIX. ¿De dónde procede este tío? Pues procede de Juan de Bethencourt, apellido clarísimamente canario, que se establece como oficial del rey en Cuba y crea en Puerto Príncipe una gran hacienda azucarera de ni más ni menos que de 2.000 caballerías de tierra. Y tengan en cuenta que una caballería de tierra son 12 hectáreas, 2.000 caballerías, propiedad de los Bethencourt. Entonces, esta gente se va allá y tiene tierra libre y puede dedicarse a aquello que han aprendido, que es la agricultura de exportación. Y son los constructores. En el caso de Venezuela, el ejemplo es brillantísimo y está perfectamente documentado. El caso de Juan de Ponte, segundón de la familia Ponte, que en 1608 casa a su hija con Pedro Blanco y los tres, con sus 3 buques, cargan esclavos, criados blancos para dirigir las haciendas y con esos 3 buques van a Venezuela y en el Valle del Guaire, en Caracas, que en aquella época era un río, hoy ya saben ustedes lo que es, una cloaca, allí reciben tierra, ¿para qué? Tierra gratis del rey, ¿para qué? Para plantar cacao, el cacao que será el gran producto exportador de Venezuela. Y estos señores, al poco tiempo de llegar a Venezuela, Pedro de Ponte se convierte ni más ni menos que en alcalde mayor de Caracas, responsable de la milicia y de la defensa de Caracas, y Pedro Blanco se convierte en guardacosta o jefe de reprimir el contrabando en Venezuela, es decir, de hacer el contrabando. Pedro Blanco. Y así, ejemplos, todo lo que ustedes quieran. Por lo tanto, es importante considerar que el sistema económico, la inversión, fluye allí donde el capital se reproduce. Y en nuestro caso, ese capital no es solo Canarias, es el otro lado del Atlántico. ¿Por qué? Porque hacia allá fluían mercancías de contrabando, vinos, etcétera, fluía para acá la plata, y por lo tanto es un mundo, un escenario que no lo podemos limitar al archipiélago. Y si sigo hablando, les diré, por ejemplo, quién es la Marquesa de Aruca. ¿Quién es la Marquesa de Aruca? ¿De dónde es la Marquesa de Aruca? ¿Cuál es el origen del Marquesado de Aruca? Pues un madam lagunero que va en el siglo XVIII a Cuba, que crea una gran hacienda, el ingenio de San Joaquín, que lo vende en el siglo XIX y trae otra vez el capital para acá para construir el mayorazgo de Aruca y el Marquesado de Aruca. Esta es decir, un escenario en el que no debemos... Y bueno, todo el mundo sabe lo que pasó con los polos de Venezuela en los años 50, las plantaciones que se hicieron con los polos venezolanos. Nuestro escenario, repito, no es las islas, es las islas y un sistema atlántico. Bueno, y para no cansarle, no solamente América, el gran mayorazgo, el gran propietario de la hacienda de los príncipes en el siglo XIX, invierte sus capitales en los ferrocarriles ingleses, para que lo sepan. Por lo tanto, hay que mirar una perspectiva. La segunda cuestión que se me olvidó decirles es que el escenario a medida que crece esa especialización productiva, el archipiélago con centro en Tenerife se convierte en una economía que articula todo el archipiélago. Y no me voy a detener en esto porque hay tiempo, pero le voy a dar una cita textual de un autor del siglo XVII que resume el flujo macroeconómico de la renta en el archipiélago y el mercado interior. Dice lo siguiente: Núñez de la Peña, 1670. Está esta isla de Tenerife en el centro, en medio de todas como madre. Y si Canarias, Gran Canaria, lo es en el nombre, es decir, le da nombre al archipiélago, esta de Tenerife lo es en las obras, pues con dinero las hace ricas a todas, y todas las socorren con sus frutos, pues por muchos que coge Tenerife, como la gente es mucha en Tenerife, mucho más a menester. Flujo macroeconómico de la renta. Bien, creo que esto es más que suficiente para ver cuál es la... Ahora, me gustaría cerrar este tema con lo que les dije, mare clausum o mare liberum. ¿Qué quiero decir con esto? El enfoque de la nueva economía institucional es muy importante para entender el papel de las instituciones, tanto formales como informales. No se trata de poner una real orden, otra real orden, no. Hay que ver los agentes que determinan el flujo. ¿Quiénes son los que mueven el tinglado? Para resumirles, ¿no?
Y en la economía española del siglo XVI y XVII, en la política económica española de los siglos XVI y XVII, la política es mare clausum. La corona, para América, la corona dictaba una política que era de impedir por todos los medios que el resto de Europa, que franceses, ingleses, holandeses, alemanes, etcétera, entraran en el imperio. Y por lo tanto desplegó una actividad que, en términos, para resumir, sería mare clausum, mare cerrado. Nadie entra aquí. Esto es mío. Nadie entra aquí. Y para centralizar todo el tráfico, para hacer ese mare clausum cerrado, pues creó un monopolio de Sevilla. Sevilla era todo el comercio con América, la entrada y salida de América era Sevilla. Sevilla era el centro de todo el tráfico. Pero ocurrió que, desde el siglo XVI, la corona necesitó el archipiélago para su tráfico con América. Todos los buques que navegaban a América, que iban y volvían de América, tenían que atravesar el archipiélago. Por lo tanto, la entrada en el imperio era el archipiélago. Y el archipiélago, por lo tanto, tenía que estar bien protegido y bien defendido para garantizar el acceso al imperio. En ese contexto, los castellanos, la política de la corona, mejor dicho, la política de la corona era proteccionismo. Todo era proteccionismo. Bien. Para los canarios, esa política no era posible. ¿Por qué? Porque para ellos el mar era libre, el mar era liberum. ¿Por qué? Porque los canarios, ¿a quién le vendíamos? ¿Dónde comprábamos? ¿Dónde realizábamos nuestra actividad? Con los enemigos del imperio, con ingleses y con holandeses, que eran los enemigos del imperio. Por lo tanto, la corona, en este contexto, tenía un dilema. Y frente a esa política de la corona está la política de los insulares, la acción de los insulares, mare liberum. Y el enfrentamiento surgió de inmediato. Y los que plantearon el enfrentamiento no fue la corona, fueron básicamente los sevillanos, el comercio de Sevilla. ¿Y por qué venía la protesta de los sevillanos? Porque la protesta de los sevillanos, vean lo que puse el cuadro del comercio exterior canario, los sevillanos veían que el tráfico con Canarias, con América, era un nido de contrabando. Si ellos pueden exportar las manufacturas a América, majestad, arruinan el comercio de Sevilla. Y por lo tanto hay que reducir el tráfico canario con América como sea. Y la primera medida es limitar el tonelaje con América. Que los canarios solo pueden navegar a América 1000 toneladas. Que los canarios solo podían ir a América, a Cuba y a Venezuela. Que los canarios no podían ir a los centros básicos del imperio. A Portobelo, a Veracruz, a las grandes ciudades, cabezas del monopolio en América. No, que los canarios tenían que navegar en flota y no mediante buques libres. ¿Por qué todo esto? Porque los canarios iban a Veracruz y porque los canarios navegaban fuera de flota. Y ustedes dirán, ¿y eso qué importancia tiene? Pues muy sencillo. ¿Por qué? Porque el monopolio de Sevilla significaba lo siguiente. Los buques salían de Sevilla con una flota, armados con una flota que los protegía lateralmente. Y salía una flota con 2.000, 3.000 toneladas, que no llegaba a 1.500 o 2.000 toneladas. Y llegaba a América cuando los precios en la feria de Portobelo, en la feria de Cartagena de India o en la feria de Veracruz estaban altísimos. Cuando el precio estaba muy alto para maximizar los beneficios de la exportación a América. Pero ¿qué ocurría con los canarios? Los canarios navegaban fuera de la flota. Y si navega fuera de la flota, ¿qué hace? Que cualquier barquito canario salía a Veracruz antes de la llegada de la flota y vendía sus mercancías antes de la llegada de la flota. Y por lo tanto hacía una competencia desleal dentro del mare clausum el monopolio de Sevilla. Y por tanto los sevillanos eso no lo podían admitir. Admitían que exportáramos vino porque éramos más competitivos, pero manufacturas extranjeras ni hablar. Y esa era la gran oposición de los sevillanos. De tal manera que en ese enfrentamiento con los isleños, llegó un momento en que la corona tuvo que tomar una decisión. Y en 1649 la corona suprimió el comercio de Canarias con América. Y no tardó la supresión 6 meses. A los 6 meses levantó la supresión. Y volvió a autorizar el comercio con América. Y el problema básico es que, majestad, ¿y qué ocurre con esto? Y entonces la corona solicitó el informe del Consejo de Estado, el Consejo de Indias y el Consejo de Estado, los dos organismos que asesoraban a la corona. Y el Consejo de Estado le informa a la corona lo siguiente:
Majestad, usted no puede suprimir el comercio de Canarias con América, porque en caso de que usted suprima el comercio con Canarias con América, se verá afectados los insulares y pondrá usted en peligro la fidelidad de los insulares. Y eso es imposible, porque entonces peligra las islas que caerán en manos de los enemigos de la corona. Y no debe usted olvidar, Majestad, que el principal aliado de los insulares en su comercio exterior son los enemigos del imperio, Inglaterra. Por lo tanto, cuidado con eso. Así que haga usted lo que crea. Y a renglón seguido la corona ordenó a los intereses de Sevilla perpetuo silencio. No meneáis. Y fíjense bien, y ese papel de los insulares con la corona se puso de manifiesto en 1557. Claramente de manifiesto cuando en 1557 una flota que procedía de América, una flota armada hasta los dientes que venía de América, a la altura de La Palma, se tropezó un poco más allá de La Palma con un pingüe, un barquillo de enana, pequeñísimo, que llevaba manufactura extranjera, claro, porque para llevar vino se tiene que ser barco grande, se encontró, y el pingüe canario, el pingüe es un barquillo de aquí allá, enarboló la bandera y se acercó al buque almirante, el almirante Diego de Egues, que venía con la flota para acá, con la plata del rey y la plata de particulares, cargado hasta los topes. Y le hizo una señal, subió el almirante y le dijo: sepa usted que la flota de Blake, del almirante de Cromwell, de la flota de Blake, lo está esperando ahí a la altura de La Palma. Ya lo sabe. Diego de Egues llegó a Santa Cruz de la Palma, la defensa de Santa Cruz de la Palma no le garantizaba nada y se acercó a Santa Cruz de Tenerife. Y cuando iba entrando en Santa Cruz de Tenerife, el almirante Blake le tiró los cañones encima. Hundió gran parte de la flota, pero no pudo quedarse con la plata del rey, porque los cañones de Santa Cruz defendieron la plaza. A renglón seguido, la corona, los insulares le dijeron a la corona: vea usted lo que pasa. Esto, como ustedes, tenemos que garantizar la fidelidad de los insulares. Y a renglón seguido, los canarios le dijeron a la corona: miren ustedes, mire usted, Majestad, si usted nos permite, para que vea la importancia, las Canarias son importantes y por lo tanto nosotros le solicitamos, en prueba de la fidelidad de los insulares, una fidelidad que defendían los canarios sin armas de Castilla, sin tropa castellana, si no lo hacían los insulares, le pedimos a su Majestad que nos deje embarcar a América, asómbrense, 15.000 toneladas anuales, 15.000 toneladas anuales. ¿Y saben lo que eran las 15.000 toneladas? 5 veces las toneladas que salían de Sevilla. 5 veces más que las toneladas que salían de Sevilla. Nosotros, si usted le pedimos que nos admita 15.000 toneladas a América, a cambio de una renta anual del 10% del valor de esas 15.000 toneladas. Le pagamos una renta anual más que lo que le pagan en Sevilla. Y además le damos a usted un donativo, una prestación, de 330.000 ducados. Una cantidad impresionante. La corona, por supuesto, dijo que no, porque eso significaba arruinar el comercio de Sevilla. Le dijo que no. Pero con esa petición se puso de manifiesto que, señores, el negocio de los insulares se destaparon, poniendo de manifiesto que no exportaban 1.000 toneladas a América, que exportaban muchas más toneladas que la flota de Sevilla. Claro, para poder hacer esto, ahora ustedes entenderán el sistema insular y atlántico. ¿Cómo se podía hacer esto? Pues se podía hacer esto porque los insulares tenían desparramadas por todas Américas sus agentes del comercio. Les dije el Marqués de Adeje, pero sus hermanos estaban en Portobelo, en Veracruz, en Cuba. Su primo en Venezuela traficaba un lado y al otro del Atlántico. Y sin entender este entramado mercantil, sin entender este sistema insular, no se entiende para nada la riqueza de los insulares en este periodo. Bien, he terminado. Si hay alguna pregunta sobre esto, pasamos a la lección siguiente. La lección cuarta la he titulado Tiempos de crisis y mutaciones. Y ahí tienen un poco los epígrafes a los cuales voy a aludir. En este periodo, lo que tenemos que entender, lo que tenemos que tener muy claro es que la expansión del periodo anterior inició una profunda regresión. El ciclo cambió de la economía de los insulares.
se inició un ciclo depresivo que se prolongó prácticamente hasta 1780, coincidiendo con estas sociedades económicas también del país. Y a partir de 1780 y hasta 1820 asistimos a otra etapa de fuerte expansión de la economía insular para entrar en la gran crisis del siglo XIX. Bien, por lo tanto, vamos a ver la primera parte del temario, que sería crisis económica, conflictos sociales y migración, 1680-1778. Y como ilustración de ello, vean ustedes el Producto Bruto Agropecuario. Su crecimiento ahora ha empatado el siglo XVII y XVIII. Vean, su fuerte crecimiento, en términos nominales, su fuerte crecimiento, hago una advertencia, los términos nominales valen porque aquí la inflación es mínima, no. Hoy hablamos de inflación, pero en este periodo la inflación, no. Los precios subieron muy poquito a lo largo del periodo. Entonces, ven ustedes cómo llegamos a un máximo de casi 1 millón de maravedíes a finales del siglo XVII para llegar un siglo más tarde a la cifra que se alcanzó a principios del siglo XVII. Y a finales de este periodo, entre 1770 y 1820, se volvió otra vez a un fortísimo crecimiento del PIB en este archipiélago, el cambio de la coyuntura. Vamos a hablar, por lo tanto, de la primera parte. Y para entender la primera parte, lo primero que tenemos que saber es que los síntomas de la crisis, los elementos de la crisis económica, anidaban en el seno de nuestro sistema económico insular y atlántico. No fueron foráneos, no fueron interiores, fueron foráneos. Fueron agentes foráneos los que arruinaron la gallina, mataron la gallina. ¿Por qué? Porque, en síntesis, resumiéndolo, nosotros luchábamos por la libertad de comercio, por el mare liberum, pero a partir de 1650-1660, Europa caminaba por otro derrotero, por el monopolio y por el privilegio. Monopolio y privilegio arruinaron nuestra tierra. ¿Por qué? Porque en 1640 se independizó Portugal de España. Y lo primero que hicieron los portugueses, el rey portugués, fue cerrar el comercio vinícola y manufacturero y de contrabando de Canarias con Angola, con el comercio de esclavos y con el Brasil. A partir de ese momento perdimos el apéndice del imperio portugués. Nuestros vinos ya dejaron de navegar a Angola, dejaron de navegar al Brasil y perdimos esa esfera comercial por el privilegio, por el monopolio, por el proteccionismo establecido por el gobierno portugués. El segundo enemigo de nuestro comercio fueron Inglaterra. Todo el mundo habla de Inglaterra como la madre del libre cambio, como mentira cochina. A ver si nos enteramos de una vez. Inglaterra fue un país fuertemente proteccionista a partir hasta el siglo XIX. Inglaterra defendió a través de sus actas de navegación que el comercio era para los ingleses, para la economía Inglaterra lo primero. Y por lo tanto, lo primero que hizo Inglaterra es enfrentarse a España por el control del mar Atlántico. Y en ese enfrentamiento, ¿quién salió perjudicado? Los canarios. ¿Por qué? Porque el 70% de la exportación vinícola de España a Inglaterra era canario, no era peninsular, era canario. Y lo primero que hizo Inglaterra fue jodernos, esa es la palabra, a los canarios. ¿Y cómo lo hicieron? La primera cuestión es que nosotros exportábamos vino a las 13 colonias americanas. Nosotros exportábamos vino a las 13 colonias, desde que fue el Mayflower prácticamente, y desde 1633. Y bueno, en ese contexto lo primero que hicieron los ingleses fue un acta de navegación, 1673, por la cual se prohibió terminantemente que los vinos canarios entraran en las 13 colonias americanas. Prohibido. Renglón seguido, la siguiente decisión de los ingleses fue crear lo que se llamó la Compañía de Canarias. La Compañía de Canarias se crea en 1665, en la cual intervino hasta el propio rey de Inglaterra como accionista. A partir de 1665, Inglaterra determinó que todo el comercio exterior de Gran Bretaña, de Inglaterra, mejor dicho, con respecto a Canarias, se tenía que hacer a través de la Compañía de Comercio. Ningún mercader inglés podía traficar con las Canarias, ni comprar vino, ni vender manufacturas, sino a través de la compañía.
del monopolio de la compañía. Ustedes comprenderán que eso implica una ruina para los insulares. La libertad se acabó. Y como consecuencia de ello, ya ustedes saben lo que ocurrió, que las élites insulares le dijeron a los ingleses, se acabó. Nosotros con ustedes hemos jugado al libre cambio. Ustedes ahora nos imponen el monopolio. Pues a partir de este momento no le vendemos ni una pipa de vino a los ingleses. Y cogieron las pipas que estaban en la compañía, en el Garachico, y una noche rompieron las puertas de la compañía y derramaron todo el vino de la compañía. Y se negaron a venderle vino a los ingleses. A renglón seguido, Inglaterra montó el pitote, imagínense el conflicto diplomático que surge con esto, y al año siguiente se suprimió la compañía. Se suprimió la compañía porque no podía comer. Y volvió a retomarse el comercio con Inglaterra. Pero estaba claro que las condiciones ya no eran las anteriores. Y lo verán ahora. Ahí lo tienen. Esos son ingresos y gastos de una explotación, Hacienda de Malvasía, de 1662 a 1690. Miren, los precios en 1666 por la compañía, los precios del vino de Malvasía se hundieron. Se hundieron. Luego se recuperaron, pero ya el pasado no volvió. La curva anterior, ya comparen lo siguiente. Ya el vino Malvasía dejó de ser lo que había sido. ¿Por qué? Porque los ingleses, a partir de este momento, a partir de 1680, tuvieron otro comprador de caldo, otro oferente de caldo. Todo el mundo sabe el vino de Oporto, todo el mundo habrá probado un Oporto, y sabe perfectamente que el vino de Oporto no es vino. El vino de Oporto es un vino dulce que no es natural, que se le añade aguardiente, que lo preparan, por supuesto, un tawny de 15 años, una maravilla, pero no es vino natural, es un vino artificialmente hecho. Y es un vino que lo hicieron a imitación del Malvasía, más barato porque se le añadía aguardiente, mucho más barato que un Malvasía, es un vino natural, dulce natural. Para que ustedes se hagan una idea, en esa hacienda, el rendimiento por hectárea de una hacienda de Malvasía es 3 veces el rendimiento de un vino cualquiera, porque las uvas se cogían pasadas, sobrepasa, y por lo tanto los rendimientos por hectárea en mosto son muy inferiores a cualquier tipo de vino. Si yo hago un vino con un mosto normal y le añado aguardiente, yo no puedo competir con ese vino. ¿Por qué? Porque los rendimientos por hectárea son muy superiores. Los canarios tenían ese problema. Por lo tanto, ellos podían competir, pero Inglaterra les arruinó el negocio. Y Inglaterra, los canarios protestaron, fíjense bien, mandamos hasta un embajador a Londres para discutir con el rey de Inglaterra, embajador un Ponte, que fue a Inglaterra y que no pudo volver al archipiélago porque fue amenazado de alta traición por la corona, por hacer gestiones fuera del embajador español en Londres, que ahora iríamos a Bruselas. En aquella época lo hicimos. Y por lo tanto, Inglaterra propuso a la corona. Ah, muy bien, que los canarios quieren entrar en Inglaterra sin problema ninguno sus caldos. Bien, no hay ningún problema. Trate usted, corona española, las manufacturas inglesas en su entrada en las Indias, como nosotros trataríamos entonces al vino español, al vino de Canarias. Y la corona dijo, no, yo no puedo hacer eso, porque si yo trato a las manufacturas inglesas a su entrada en América de total libertad, me arruina usted todo el comercio con las colonias españolas. Y eso no lo pudo tolerar el rey español. Y por lo tanto, el comercio canario con Inglaterra empezó su declive sistemáticamente. Pero es que además, todo el mundo sabe la libra esterlina, la creación de la libra esterlina, del oro, tal y cual. Y todo el mundo sabe que Inglaterra no tenía ni un gramo de oro, y que Inglaterra todo su oro lo obtuvo de Brasil, del descubrimiento de las minas Gerais de Brasil, que se ocurre en 1688. Y por lo tanto, a Inglaterra en ese momento ya no le interesaba la plata española, sino el oro brasileño, para crear su moneda, la libra esterlina, que se crea el patrón oro británico a partir del Banco de Inglaterra de 1695 y la libra esterlina en 1717, que fue ni más ni menos que su creador, todo el mundo sabe, el de la manzana. Newton fue el creador del sistema de la libra esterlina. Por lo tanto, en ese contexto, lo que sí está claro es que el comercio canario con Inglaterra entró en un declive, que lo tienen ustedes ahí, y este declive, pues, no pudo superarse. ¿Por qué? Porque ¿a quién le iban a vender los canarios Malvasía? A la península tenían vino,
a otros mercados era imposible colocar las malvasías. Y por lo tanto, la ruina del gran comercio con Europa empezó su declive a partir de esa fecha. Ahí tienen las curvas, bueno, y ahí tienen la balanza comercial anglo-canaria. No hace falta que les diga la caída negativa, negativa, negativa a partir de 1700 y sobre todo de 1749. La ruina con Inglaterra fue prácticamente absoluta. La consecuencia de esto, bueno, ustedes dirán, bueno, pero teníamos otro mercado para la exportación vinícola, que era América. Nosotros podíamos colocar los vinos canarios en América. No me voy a detener en esto, pero la exportación canaria a América también entró a las colonias españolas. Hemos perdido Brasil, podíamos seguir vendiendo vino a las colonias españolas. Pero vender vino a las colonias españolas a partir de 1680 fue mucho más complicado. ¿Por qué? Porque a partir de 1680 la economía española, se le aplicó a la economía española lo que se llama el primer plan de estabilización de la economía española en 1680, se ajustaron precios y salarios y a partir de 1680 la viticultura andaluza, la viticultura catalana, la viticultura de la zona del Mediterráneo español empezó a ser competitiva contra la canaria y empezamos a perder también posiciones en el mercado colonial español. Consecuencia de eso, ¿qué hicieron los insulares ante esa situación? Pues la opción única posible. Ustedes dirán, bueno, fueron, y se los quiero explicar porque fueron listos. Lo que hicieron fue, rápidamente, si yo, para exportar una pipa de vino a América, tengo que pagar un flete, los fletes son caros, etc. Entonces lo que hago ahora, a partir de 1700, lo que empezaron a hacer los insulares fue un producto que ustedes ya se lo pueden imaginar, pues destilar el vino. Lo hacemos aguardiente y la pipa de aguardiente cuesta 3-4 veces una pipa de vino. ¿Por qué? Porque una pipa de aguardiente son 4 pipas de vino y por lo tanto yo le doy un valor añadido a mi producto y lo exporto a América y empezamos a aportar aguardientes en vez de vino al mercado americano, que no lo hacían los andaluces y que no lo hacían los catalanes. Bueno, los catalanes en parte sí, pero empezamos a aportar aguardiente. Pero claro, ¿qué enemigo teníamos del aguardiente en América? El ron. Está claro. Y el ron nos arruinó también el comercio colonial con América. Por lo tanto, en este caso de la especialización productiva, los insulares hay que insistir en el hecho de que ellos trataron de mantener sus viñedos, reforzar sus viñedos. En esta sociedad económica, ya los hablaré, se discutió de cómo salvar la vid, cómo intentar mejorar el cultivo, cómo intentar mantenerse, y la otra opción que hicieron fue expansionar el viñedo, buscar nuevas zonas productoras en las que fuera posible producir un vino con menor coste unitario, con menores costes. Y así se explica, ya hablaremos más adelante, de la expansión del vino en Lanzarote, en la Jeria, de la expansión del vino en Fuencaliente, de la expansión del vino en el Hierro. ¿Por qué? Porque ahí el coste unitario, el coste de producción por hectárea era 4 veces menos que en el norte de Tenerife. Ya lo veremos, está clarísimo. Bien, ante eso, ¿qué ocurrió entonces? Pues, ante esa situación, la única posibilidad es ajustarnos, y por eso hablo tiempo de mutación. Ahora lo que tenemos que es ajustarnos a lo que tenemos, a sobrevivir como se pueda. Y el primer ajuste inmediato fue la población. La población había crecido y la ruina vitícola generó un paro creciente en el sector agrario. No había trabajo para la gente. Y por lo tanto, en ese contexto, se inició una escalada de pobreza en el archipiélago y esa escalada de pobreza amenazó ¿el qué? La bolsa de los poderosos. La población se hundió y había que salir del archipiélago, como sea. Lo verán ahora. Ahí tienen el comportamiento, la evolución de la población, pero vean, las tasas de crecimiento allá, vean las tasas. En el siglo XVII, el 1% anual, ¿no? Inmigración y 1% anual y 1 y pico y tal y cual. Ahora, 0,44, 0,49. Y si se fijan en Tenerife, ya se acabó. Tenerife, 0,23, 0,005.
no creció la población, se estancó totalmente. No había posibilidades de crecimiento. Si lo vemos en las curvas de bautizados, si vemos las curvas de bautizados de la población del archipiélago, vean que está clarísimo. La población, esto es Tenerife, lo traigo porque estamos en Tenerife. Las curvas de bautizados, vean el crecimiento fuertísimo del siglo anterior, recuerden la lección. Ahora el número de bautizados se estancó totalmente. Y la participación de Tenerife en el concierto regional, quitemos la segunda mitad, a finales del 18, que hemos dicho que hay un crecimiento, veamos hasta 1790, vean hasta 1790 cómo la participación de Tenerife en el concierto económico regional, en la población regional, pasó del 60% a menos del 50%. Fue perdiendo peso la isla en el concierto económico del archipiélago. Como consecuencia de eso, no hace falta que les diga, bueno, lo que significó en términos de natalidad, si se casaban a los 18 años en el periodo anterior, pues ahora se casan a los 24 años. Al casarse a los 24 años, la tasa bruta de fecundidad se hundió, el número de descendencia media de las mujeres descendió, en fin, no hace falta que yo les explique todo esto. Pues. Y la tercera consecuencia importante no son las tasas de natalidad, la tasa bruta de fecundidad, la tasa de mortalidad. A lo largo del siglo XVIII, la muerte tocó en la puerta con mayor insistencia. Y el ejemplo más brillante de lo que les estoy diciendo es que apareció en el siglo XVIII el vector que demuestra la pobreza y la miseria, que es el tifus exantemático, la riqueza, los piojos, la falta de higiene, una cosa aterradora, ¿no? Y tengo un informe médico sobre este tema de un ilustrado, que es aterrador el informe que pone de la exantemática. Y el tifus exantemático, ¿saben cómo lo reconocen los campesinos? ¿Cómo le llaman los campesinos al tifus exantemático? El tifus exantemático le llaman tabardillo, tabardete, dolor de costado. Y eso deviene de comer fruta y alimentos en muy mal estado. Y eso tiene que ver con el hambre y la miseria. Por lo tanto, el sistema tenía que ajustarse. Como sea, había que ajustarse. Y para ajustarlo, la única alternativa fue la salida migratoria. Pero fíjense bien ahora, y este es el tema clave. La salida migratoria sería de los pobres. Pero claro, estaba prohibido emigrar a América. Recuerden lo que dije. La terratenencia en 1599 solicitó de la corona que prohibiera la emigración de los naturales a América. Bien. ¿Qué ocurrió a partir de 1678? Que la corona determinó dos cosas. Primero, que los barcos canarios a América llevaran 25 inmigrantes por cada 100 toneladas. Que los barcos llevaran emigrantes a América. Que pagaran un impuesto para transportar emigrantes a América. Ustedes lo han oído hablar como el impuesto de familia, el tributo de familia, etcétera, etcétera. Y que impuso la corona al comercio canario con América para llevar emigrantes ¿a dónde? A las regiones que les interesaba a la corona poblar la corona. Y las regiones que les interesaba poblar la corona eran ni más ni menos que los sitios que estaban amenazados por los enemigos de la corona. Los territorios más inhóspitos, los territorios que tenían que defender con gente llevada acá, y aprovecharon llevarse esos emigrantes a América. Esto es lo que ha dicho la historiografía, esto es lo que se ha dicho, el tributo de sangre, el tributo de familia, etcétera. Una mentira y una falacia como la copa un pino. ¿Por qué? Porque quien determinó, quien vendió sus paisanos a la corona fue la terratenencia de este archipiélago. ¿Y por qué lo hizo? Porque en 1663, en el Ayuntamiento de La Laguna, los regidores laguneros, representantes de la terratenencia, le solicitaron a la corona: Majestad, llévese a los pobres de este archipiélago. ¿Por qué? Porque cuando los pobres amenazaron la bolsa de los poderosos, cuando se empezó una conflictividad social, que arrancaron viñedos, que se enfrentaron con la corona por la tierra, con la terratenencia por la tierra, los campesinos, ahora les explicaré por qué, la masa de desheredados amenazaba la armonía social, y entonces el obispo, el capitán general, la terratenencia, le dijo a la corona: Majestad, llévese a estos pobres de Canarias para que busquen asiento en la política migratoria, en la política de población de América de la corona, en la política de defensa del imperio,
de la corona. Lléveselo a los naturales. ¿Y quién pagaba el flete del pasaje? ¿Quién cree ustedes que podía pagar el flete de un pobre diablo que tenía que salir del archipiélago? ¿La tartanencia? ¿La economía local? ¿La hacienda del rey? ¿Quién la pagaría el flete? Porque hay que pagar un flete para salir de aquí. ¿Y quién se lo pagaba? ¿Los terratenientes? No, majestad, págueselo usted. ¿Cómo? Los armadores canarios con América pagan un impuesto que se llama de avería para defender la flota y la marina de guerra con tal. Pues bien, ese impuesto, majestad, no lo pagamos y el impuesto lo hacemos igual al flete del pasaje de los emigrantes. Y por lo tanto, ¿quién pagó el flete de los paisanos, de nuestros paisanos que salían a América? La corona. Y en el fondo lo pagaban los armadores, que llevaban emigrantes a cambio de no pagar el impuesto. El impuesto era igual al transporte de emigrantes. Este es el asunto. La corona no impuso el tributo en sangre. La corona no impuso absolutamente nada. Se hizo a petición de los insulares, de las élites insulares que tenían que sacar de este archipiélago esa masa de desheredados que amenazaba la armonía social. Esos isleños fueron a América y fueron a los destinos que la corona estableció en los barcos. Pero fíjense bien, yo he tomado todas las expediciones que llevó la corona de insulares, 9.000 emigrantes, 9.000 y pico paisanos, con sus familias además, gente joven, porque la corona quería gente joven para poblar, eran colonos soldados, bien, pero los isleños no fueron con la corona. Los barcos, los armadores canarios, compitieron con la corona por el transporte de emigrantes. En el siglo XVIII tenemos crisis con el comercio con América. La flota canaria tiene que seguir navegando a América, tiene que ir allá, y por lo tanto el flete del pasaje es un negocio. Y entonces lo que hacían, y solo en Canarias lo he encontrado, solo en Canarias, he estado en los archivos de País Vasco, de Galicia, solo lo he encontrado en Canarias. Lo que hacían los armadores es competir con la corona en el contrato de emigrantes. Un padre tenía un hijo joven de 15, de 18 años, y lo que hacía es hablar con el armador del buque, y el armador del buque le decía: yo llevo a tu hijo no a donde dice la corona, lo llevo a Cuba, lo llevo a Venezuela, a las regiones prósperas de América, donde ya existía una élite isleña ya asentada en los siglos XVI y XVII, donde tenían economías de plantación que tenían mano de obra, capataces para sus haciendas, mano de obra blanca para sus haciendas. Yo llevo a tu hijo a Cuba y a Venezuela. Y el campesino le decía: yo no tengo con qué pagarte el pasaje, no importa, no me tienes que pagar el pasaje, simplemente haz una escritura en la cual hipotecas tu vaca, tu huerto, tu casa, tu tierra, que tu hijo me pagará el pasaje cuando llegue a América. Y cuando llegue a América, quien le pagaba el pasaje era el terrateniente de allá, que le daba al armador el pasaje, y ese muchacho iba a trabajar a las haciendas en Cuba y en Venezuela, de capataz, de encargado de todas estas actividades. Por lo tanto, los armadores canarios crearon por primera vez un mercado de trabajo entre Canarias y Cuba y Venezuela para sacar con provecho propio la emigración de Canarios a América. El cálculo que he hecho, les puedo decir que la gran parte de la población que emigró en el siglo XVIII no fue por la corona. Más de los 2/3 de esa emigración fue de esos chicos jóvenes que iban mediante este método. Y es más, tengo documentos en el cual el padre mandaba a su hijo, el barco iba a Venezuela o a Cuba, retornaba al armador y le decía al padre: ya tu hijo está colocado, ¿quieres enviar otro? Sí, toma otro, mándame otro. Y así fueron. De tal manera que les puedo decir que el 58% de los matrimonios que se efectuaban en Caracas, la procedencia era de emigrantes canarios. Y el 58 o 60% ocurre exactamente en Cuba. Gran parte de los que se casaban eran estos jóvenes que iban para allá, que se casaban en el otro lado.
Por lo tanto, ya tenemos la primera salida. Sería ajustar los efectivos demográficos a la realidad del país. La segunda opción es procurarse el sustento. Ahora tenemos que buscarnos el sustento. Y para buscarnos el sustento, lo que se hizo fue lo obvio. En primer lugar, una nueva expansión agraria. Esa expansión agraria se fundamenta ahora no en los trigos, no en el trigo, no en los cereales, sino en la papa y en el millo. Se expansionó el cultivo de la papa y el millo para obtener el sustento. Les puedo afirmar que el millo creció en un índice que va de 100 a 1000 a lo largo del siglo XVIII. Se expansionó el cultivo de la papa, sobre todo en Tenerife y en las medianías del norte de Tenerife. Y fue en ese periodo donde ustedes han visto en Tacorón, han visto en Tenerife, las hileras de parra y en medio las papas plantadas. Pero deben ustedes saber que esa plantación de papas en medio de las hileras de viña estaba prohibida en el siglo anterior, totalmente prohibida por la terratenencia, para garantizar la productividad de la parra, para que ninguna planta le quitara potencial al parral. Pero ahora tuvo que aceptar que los campesinos plantaran papas para poder sobrevivir en medio de las plantaciones de viñedo. Pero deben saber otra cosa muy importante, y no lo que se enseña en agronomía aquí, que la papa de ciclo corto, no fue un invento de los ingleses. La papa de ciclo corto, las primeras papas de ciclo corto se plantaron en este archipiélago, porque ese viticultor que tenía su viñedo y quería sobrevivir, tenía que plantar algo en medio. No podía sembrar ni millo ni trigo, porque el millo y el trigo es de ciclo largo. Tenía que ensayar, tenía que buscar papas, semillas que fueran adaptándose a un ciclo corto. ¿Para qué? Para que la papa se plantara después de la vendimia y se cogiera en la época de cava del viñedo, para el tiempo muerto de la vid obtener un cultivo de la tierra. Y en ese tiempo muerto a la vid no le afecta para nada que se plante en medio de las hileras de papa. Y para eso tuvieron que pasar de una papa que cuando llegó de América era una papa de ciclo largo, de 6, 8 y 10 meses, tuvo que pasarse a una papa de ciclo corto. Y todavía hoy, en las muestras de papas antiguas de Canarias, están las papas de 3 y de 4 meses de ciclo corto. Papas autóctonas. La segunda cuestión para salvar fue la presión sobre los recursos hídricos. No voy a cansarles con esto. La tercera fue buscar el sustento. ¿Dónde se podía buscar el sustento? ¿Dónde podía buscarse también el sustento? Bueno, se me olvidó decirle las remesas de capital emigrante. Se me olvidó decirle el tema de las remesas. Ahí lo tienen las remesas. ¿De dónde vienen las remesas en el siglo XVIII? Vean básicamente de La Habana. Pero estas remesas que vienen aquí, perdonen que se me haya olvidado, pero estas remesas que están aquí de América, estas remesas que lleguen, son las remesas oficiales. Oficiales. No las reales. Les voy a decir las reales. En 1755, un comisionado del rey vino al archipiélago para enterarse de esto, porque se estaba entrando dinero en el archipiélago que no pagaba impuesto a la corona. Se pagaba un 4% por la entrada de la remesa en el archipiélago, el dinero de América. Y informes a la corona decían que los insulares estaban trayendo de América más dinero del que oficialmente se decía que entraba. Y escuchen bien, y el comisionado regio se puso en la marina de Santa Cruz una noche porque se enteró que un buque que venía de América, del Martín Forco, un buque de 300 toneladas del armador Martín Forco, dueño del buque, un isleño, había declarado que había traído 200.000 pesos y se había enterado que en realidad había traído de 400.000 a 600.000 pesos fuera de registro, de contrabando. Se puso en la marina y a eso de la hora prima, dice el informe, vio que del barco de Martín Forco venía una chalupa a tierra. Y cuando llegó la chalupa, trincó a los que venían y era el maestre del buque. El maestre de un buque en esta época es el que administra los salarios, el personal, la marinería, etcétera, como hoy prácticamente. Bien, y entonces al preguntarle al maestro, dice, ¿qué trae usted en esas sacas? En unas sacas. Una saca. Y le contesta, lo que traigo aquí es dinero de pobre. ¿Cómo que dinero de pobre? Sí, este es el dinero
que me dan los inmigrantes que están allá para ayudar a sus familias en este lado. Y yo este dinero no lo declaro, porque sería ridículo declarar este dinero. Bien, no importa. Ahora usted la saca y empieza a abrir la saca. Y imagínense, y les estoy contando esto para que vean lo que era el archipiélago, para que vean lo que era América para un isleño. Al abrir la saca, ¿qué había en la saca? Ustedes recuerdan, los que son mayores, y yo lo vi, no soy tan mayor, un pañuelito amarrando el dinero con un pañuelito, ¿no? Entonces era un montón, la saca tenía un montón de pañuelos. Y entonces abra los pañuelos. Y abre un pañuelo y dice, para mi madre de la matanza, para mi padre, para mi hermano, para mi mujer, para mi mujer, para mi padre, para mi mujer. Pero no decía ni el nombre ni nada, ¿eh? Con lo cual significa que el maestre no era la primera vez que traía el dinero ese. Y sabía perfectamente a qué mujer de la matanza le tenía que llevar el dinero. Bien, escuchen bien lo que les voy a decir ahora. Y con todo ese dinero, hay nada más que una muestra. El comisionado dice, bueno, pues cierre la saca y ya yo me he enterado. Que siga usted y lleve el dinero a esa familia. Lleve usted el dinero. Y el comisionado regio, Pedro Álvarez, le pidió al rey que ese dinero no pagara porque, claro, era imposible que pudiera pagar ese dinero. Y el rey dijo que, bueno, que ese dinero que no pague, esas remesas que no pague. Pero lo interesante es que hice una tabla estadística con las que él anotó, con las remesas que anotó. Un montón de remesas, de papelitos, de papelitos, de papelitos. Y en todos esos papelitos, la moda, que estadísticamente es la significativa en una muestra, la moda eran 50 pesos fuertes. 50 pesos fuertes es la moneda, era el dólar de la época. El dólar de la época. Pues el emigrante allá le estaba mandando a su familia de acá 50 pesos fuertes. 50 pesos fuertes. 50 pesos fuertes. Era la cantidad que más se repetía en toda la muestra. 50 pesos fuertes. ¿Qué significaban los 50 pesos fuertes? Exactamente el salario que cobraría un trabajador en Canarias si trabajaba a pleno empleo los 220 días al año. Exactamente el mismo. Le estaba dando el dinero para que su mujer pudiera tener el sustento en esta parte del archipiélago, en este lado del archipiélago. Vean lo que significa lo que les estoy diciendo. Las remesas en concepto de ayuda familiar. En este contexto, la otra opción posible, durante el siglo XVII, nosotros comprábamos bacalao del norte, teníamos dinero y podíamos comprar bacalao. Y todo el mundo cuando va por ese norte de Tenerife, los domingos, pues el bacalao con las papitas arrugadas, ¿no? Esa cultura del bacalao. Pero claro, ya el bacalao no es posible. Y entonces, ¿cuál fue la solución? La proteína que podían comer los insulares, la única proteína posible, la tienen ustedes ahí. No era el bacalao. Vean los precios del bacalao. Vean los precios del salpreso, la curva de abajo. El salpreso. Ahora les explicaré el salpreso. Vean el bacalao. El pescado salado, ahí lo tienen. La diferencia entre un precio y otro. Pero observen más. Vean la carne. La carne más barata. La carne cabra. Lo más barato del mercado. Prácticamente el doble que el salpreso. Doble o triple del salpreso. La gente comía pescado salado. Pescado salado de berbería. Era la única posibilidad. Pero el pescado salado de berbería no es pescado salado. Observen bien, para que vean la inteligencia de los insulares. La inteligencia de los insulares. En el siglo XVI iban a pescar a berbería los vascos, los andaluces, a pescar a berbería. Y pescaban, y abrían el pescado, iban a la costa, lo secaban al sol, lo lavaban y lo secaban al sol, y luego lo volvían a cargar en el barco para retornar a sus puertos de origen. Bien, cuando hacían esa operación en el siglo XVI, ¿qué ocurría? Ya se lo pueden imaginar. Los moros de berbería los trincaban como esclavos. En consecuencia, a partir de 1550, los andaluces, los vascos, nadie volvió a pescar a berbería. Desaparecieron del mar de berbería. Y esto lo dice Romeo de Armas. Pero Romeo no se dio cuenta de que, ¿cómo es posible que a partir de 1550 siguieran pescando los insulares? De hecho, el Sáhara fue español en la conferencia de Berlín porque demostraron los españoles que en ese territorio desde siglos pescaban los canarios. No los peninsulares, los canarios. Nuestra reclamación del Sáhara fue por la pesquería en berbería. Pero ¿qué hacían los insulares? Los insulares no desembarcaban.
Los moros estaban allí y yo estaba pescando. Ven a cogerme. Y lo que hacían era, abrían el pescado por la mitad como un libro y lo llenaban de sal por todos lados. Por eso se llama pescado sal preso. No es pescado salado, es pescado con una enorme cantidad de sal. El problema que tiene ese pescado, que su durabilidad es aproximadamente un mes. A partir del mes, ese pescado se empieza por la espina a quedar amarillento, empieza a podrirse de dentro porque no ha tenido suficiente tiempo al sol para poder secarse bien y se pudre. ¿Pero qué? No hay problema. Tenemos la nevera en Berbería. Cuando el mercado lo vendemos y vamos otra vez a pescar. Lo vendemos y vamos otra vez a pescar. Por lo tanto, la pesca de Berbería fue la salvación, la proteína de los insulares. Pero esa proteína, miren lo que... Perdón. Ahí tienen el cuadro cuarto. Para poder hacer el sal preso, señores, necesitaban enormes cantidades de sal. Y no se puede entender la industria pesquera sin la industria salinera. Vean el consumo, producción estimada de sal preso, producción de sal, consumo estimado per cápita de kilos de sal, de kilos de pescado al año. Una cantidad que supera cualquier región española. Los vascos, por supuesto, por encima de los vascos, el consumo de pescado sal preso. Ahí lo tiene. Esa fue nuestra proteína. Y debo hacer otra observación. Las salinas en la península eran propiedad del rey. En Canarias las salinas era un negocio privado. El rey nunca pudo establecer un monopolio salinero en el archipiélago. Nunca. Era actividad privada. Bien. En este contexto hay otro elemento importante, y es que es en este periodo donde, no hace falta que le diga, no voy a resumir mucho, digamos, a extenderme mucho, pero nosotros nos vestíamos en el siglo XVI, XVII con tela inglesa, con tela importada. Ahora se acabó. Ahora hay que poner a funcionar el telar doméstico. Y a partir del siglo XVI creció la producción de lienzo, de lana, etcétera, de producción local. Basta de mala calidad para poder vestirse los insulares. Y no le voy a decir lo que opinaba el obispo de las partes pudentas al aire libre en la propia iglesia, porque no tenían con qué vestirse. No hace falta que les diga nada de eso. Vale. En este contexto, no hace falta también que les diga que el conflicto social empezó a recrudecerse. Y es en este momento donde debemos hablar por primera vez de un creciente conflicto social. Un creciente conflicto social, pero ¿dónde? ¿Cuál fue el objetivo? ¿El hambre? No. Los insulares no se enfrentaron por el hambre. No hubo conflictos por hambre en Canarias. El inicio del conflicto, y debo señalar que fue mi primera conferencia en esta sociedad y el primer trabajo que se hizo por la conflictividad social en Canarias, en el año 76 lo publiqué y di mi primera conferencia en esta sociedad, la primera que di en mi vida académica. Y el conflicto fue, fíjense bien, por las condiciones objetivas del proceso productivo. Los insulares se enfrentaron por la tierra y por el agua. Porque la terratenencia, ¿qué ocurrió en el siglo XVIII? La terratenencia tenía una hacienda, pongamos, de 10 hectáreas. Pero si cae la economía vitícola, la renta del viñedo, el terrateniente ante la caída de la renta del viñedo, ¿qué hace? A más tierra, más renta. Si yo aumento mi propiedad de la tierra, tengo más renta. Y para aumentar la propiedad de la tierra, ¿qué fue lo que hizo el terrateniente? Primero, privatizar las tierras que vendían los pobres campesinos, pero sobre todo quedarse con la tierra y el agua, que recuerden que en el siglo XVI era tierra realenga del rey. Pues lo que hicieron fue privatizar tierra y agua, incluyendo a Navairibón, incluyendo a todos. Privatizar tierra y agua, tierra y agua. Y esa tierra y agua, el primero que tenía también derecho a ella era la comunidad campesina. Y se enfrentaron por la tierra y el agua. Llegó a tal nivel el enfrentamiento, para no cansarle, que el capitán general de Tenerife tuvo que ir a Las Palmas porque se declaró un motín
a lo bestia, por decírselo así, donde todos los campesinos del sur de Gran Canaria se enfrentaron al inicial conde de la Vega Grande por haber privatizado todos los llanos de Sardina, que eran propiedad comunal. Y fueron a Las Palmas a enfrentarse a exigirle al capitán general que parase la privatización. Y el capitán general, observen bien, ordenó al coronel de las armas de Telde que disparara sobre la multitud. Y el coronel de las armas de Telde le dijo al capitán general: mire usted, yo no puedo ordenar que la tropa dispare sobre la multitud porque los soldados que empuñan los fusiles para disparar sobre la multitud son primos y parientes de los que están sublevados. Y el primero que cae no son ellos, caemos nosotros. Los primeros que caemos somos nosotros. Y a renglón seguido deben ustedes saber que la terratenencia en este archipiélago desplegó otra estrategia. A partir de este momento todos los conflictos campesinos, si se sublevaban en Güímar, quien iba a aplastarlo era el regimiento de la Orotava. En Gran Canaria, cuando se sublevaban en Gran Canaria, llevaban soldados de Tenerife. Y la última gran sublevación por la tierra y la propiedad comunal ocurrió en Telde en 1822, cuando los cañones liberales de la tropa de Santa Cruz disparó en los llanos de Telde contra una multitud sublevada por la propiedad de la tierra y del agua. En este contexto, debemos por último hacer una breve reflexión sobre el factor institucional. Brevemente, y con esto termino y mañana continúo, porque ya no me da tiempo y me gustaría que me hicieran algunas preguntas. El factor institucional. Todo el mundo sabe que Santa Cruz de Tenerife, a finales del siglo XVII, era un villorrio que tenía tanta población como Vilaflor. Lo he dicho 40 veces. A partir del siglo XVIII, Santa Cruz de Tenerife creció exponencialmente en población, creció en riqueza. En fin, las casas se dispararon los precios. Allí todo el mundo... ¿Por qué? Pues básicamente no fue porque Santa Cruz de Tenerife tuviera unas amplias posibilidades para el puerto. No, fue porque los capitanes generales, el capitán general, decidió que todo el comercio exterior de Canarias tenía que crearse en Santa Cruz de Tenerife, tenía que centralizarse en Santa Cruz de Tenerife. Y fue en el siglo XVIII cuando el centralismo borbónico, por mano de los capitanes generales, crearon un puerto único en este archipiélago. Y eso motivó el enfrentamiento de los de Gran Canaria, de los de La Palma, pero también de la Orotava, del puerto de la Orotava, contra el centralismo borbónico en Santa Cruz de Tenerife. Y la segunda cuestión es que el capitán general, en ese contexto, se convirtió en un auténtico virrey del archipiélago. No solamente era jefe político, jefe militar, jefe de la hacienda, jefe de todo, presidente de la audiencia, fue un auténtico virrey. Y esto motivó un enfrentamiento entre las élites insulares por el control político de este archipiélago. Un enfrentamiento que alcanzará un nuevo signo en el siglo XIX. He terminado. ¿Alguna pregunta? Se me han quedado montones de cosas en el tintero, pero es que tengo que terminar. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí. Buenas tardes. Cuando con el conflicto con Inglaterra, que has hablado de mediados del siglo XVII, ¿los vinos de Oporto compitieron con los de Madeira en el mercado inglés? ¿O? No. ¿No? Los vinos de Madeira se dirigían básicamente a América. O sea, a la América colonial. ¿No hubo conflicto ninguno entre esos dos? Bueno, en los insulares, ya que me lo preguntas, les tengo que decir otra cosa. Los insulares en el siglo XVIII, antes, eso va en la siguiente lección, pero ya en el siglo XVIII tenían prohibida la entrada de los vinos canarios en las 13 colonias. Pero está claro que teníamos contrabando. Y por lo tanto lo que hacíamos un vino similar al de Madeira, lo entintábamos, porque el Madeira era tinto, nosotros le metíamos quinta, cualquier potingue, le añadimos aguardiente para fortificarlo y lo exportábamos como si fuera vino de Madeira. Les hago un inciso para que ustedes lo vean. En un congreso en Madeira, pues un historiador madeirense dice que Madeira exportaba 45.000 pipas de vino a las 13 colonias.
Y yo le contesté que si portaba 45.000 pipas, pues entonces si a eso le añadimos el consumo, y el consumo de vino son 120, 130 litros, y la población de Madeira es tanto, pues Madeira produce de 60 a 70.000 pipas de vino. ¿Me quieres decir dónde están las parras en Madeira para producir eso? Imposible. No existe tierra en Madeira para producir eso. Y por lo tanto lo que está ocurriendo es que nosotros, y tengo los datos de los barcos, portábamos vino a Madeira, en Madeira lo falsificábamos, lo hacíamos pasar por vino de Madeira y lo metíamos en las 13 colonias. Y cuando Estados Unidos se independiza, el gran mercado nuestro ahora es el mercado africano, el mercado estadounidense. Y será la otra parte que por eso se recuperó el viñedo, por el mercado norteamericano. Ok, muy bien. Es que se dice que Washington celebró la independencia americana con... Eso dicen los madeirenses, yo no sé. Mira, Cristiano Ronaldo, seguramente. Sí, sí. Que celebraron eso de que celebró, eso de que brindó con vino de Madeira, con vino con malvasía de Madeira y tal, eso es una invención como tantas en la historia. No hay nadie que lo pruebe eso. No existe ningún documento que diga que está. Y, ojo, los de Madeira deben saber que si yo, norteamericano, solo puedo beber legalmente vino de Madeira y no puedo beber Burdeos, ningún vino sino solo de Madeira, ya sabes lo que significa, que el mercado del vino en las 13 colonias era un mercado de monopolio de los de Madeira y por lo tanto metían el pésimo vino sin competitividad alguna. Y por lo tanto, por eso cuando fue Estados Unidos independiente, dijeron, ahora es la nuestra. Y, en fin, el contrabando, no tengo tiempo para explicárselo, ¿no? Era una actividad de contrabando. El que firmó, por ejemplo, Thomas Morris, uno de los que firmaron, o James Hartlepool, uno de los que firmaron el acta de la Constitución de Estados Unidos, los padres fundadores de la patria, importaba vino canario. Era contrabandista de vino canario. Está el atato de comprando vino canario, los barcos cargando vino de Canarias. Así que no, que los de Madeira tienen una historia que, bueno, sí, échale de comer aparte con su... No se puede probar. No, eso nada, no, eso no es cierto. No hay nada que lo demuestre. ¿Más preguntas, por favor? El seguro que pagaban los barcos, sí. Seguro de transporte, ¿tiene algo que ver con el seguro que se pagaba a la Virgen de Candelaria? ¿O no tiene nada que ver? No. Seguro de viaje. No, vamos a ver. Que se dice en determinados libros. Sí, pero la gente confunde. El seguro que se paga a la Candelaria es yo pago a la Candelaria una cantidad para que la Virgen me proteja y a cambio... Pero eso no es un seguro. La Virgen de Candelaria no es un asegurador. Es decir, si se pierde el barco en alta mar, ¿quién me devuelve el dinero? ¿La Virgen de Candelaria? No, es decir, claro, es decir que los aseguradores son banqueros que aseguran y tal. Y además, advierto una cosa, todo el mercado asegurador canario estaba en Londres. No se aseguraba en Canarias, se aseguraba en Londres, no en Canarias. Curiosamente, no aseguraban sus buques en Canarias, en Londres. No solamente aseguraban los buques, sino el dinero que venía de América, estaba asegurado. Y es más, fíjense bien, el seguro de aquí a América era de un 5 o un 6%, y el seguro que venía de acá, de América para acá, era de un 4%. 4%. Fíjense bien, 4% por el dinero que venía de América. 4%. Es decir, que los aseguradores británicos cobraban tanto como el rey de España por los seguros que venían del dinero de América. Ingleses, no españoles. Sí, seguro. Es decir, los barcos no se aseguraban aquí. El gran negocio del seguro en el siglo XVIII era, bueno, ustedes saben, la Lloyd, ¿no? La Lloyd nace del café Lloyd, ¿no? La Lloyd es la empresa aseguradora del XIX que surge en el siglo XVIII en Inglaterra. Era un café donde se reunían los aseguradores británicos para ponerse de acuerdo en las primas de los seguros. Y los canarios navegaban en Inglaterra, había un comercio con Inglaterra y se aseguraban. Para que ustedes hagan una idea de lo que les quiero decir, Colgan, por ejemplo. Colgan exportaba vino a Nueva York. Exportaba vino a Nueva York. Lo aseguraba en Inglaterra. De Nueva York cambiaba el vino. Claro, ustedes dicen, no, bueno, vendían el vino en Nueva York, daba el barco, aseguraban el vino, pagaban el dinero del vino vendido y ¿qué hacía Colgan?
que el vino lo traía para Canarias, el dinero lo traía para Canarias. No, a Panamá. No, con ese vino que hacía, con ese dinero que hacía con del vino, compraba productos americanos, arroz, harina, porque los americanos en este momento lo que tienen es productos agrícolas. Y entonces, con ese arroz, con ese harina, ¿qué hacía Colón? Los portaba a Hamburgo, vendía vino canario a Nueva York, y en Nueva York salía su barco, el barco, cargado de arroz, que era la contrapartida del vino canario, a Hamburgo, a Londres, al norte de Europa. Arroz, básicamente arroz, harina de Estados Unidos. Y ese arroz y esa harina del barco que salía de Nueva York se aseguraba en Londres. Todo seguro en Londres. Y por lo tanto, vean el comercio triangular. Canarias. Nosotros exportábamos a Venezuela. Un buque canario salía de Canarias con un préstamo marítimo que si financiaban los insulares. Yo te doy el dinero para que montes el barco y vayas a La Guaira. El armador canario llegaba a La Guaira, vendía lo que traía de Canarias. ¿Y qué hacía con el dinero? No venía a Canarias directamente. Con ese dinero compraba cacao. Y ese cacao lo montaba en su barco y lo llevaba a Veracruz o lo llevaba a La Habana y allí lo vendía y adquiría azúcares o tabaco y con eso retornaba y ese tabaco iba luego a Génova o a Holanda. Ese era el tráfico. Por lo tanto, islas pobres y miserables, venga Dios y lo vea, ¿no? No lo entiendo, ¿no? No sé si me he explicado. Los capitanes generales de Colombia eran marqueses, o sea, el gobernador del Yucatán era un ponte. Colombia termina por olvidarse y se va más a Cuba y a Venezuela, sí. Claro, porque Colombia en gran parte era una economía minera, todavía era una economía minera, y estaba allí Cartagena de Indias, y era un centro clave del comercio español allí. Y los insulares preferían ir hacia puertos de Venezuela y de Venezuela. Y tengan ustedes en cuenta otra cosa muy importante que no me ha dado tiempo de explicarles. ¿Qué ocurrió en Cuba y Venezuela? ¿Saben ustedes lo que ocurrió? Que ese territorio para la corona española no tenía ningún interés. Y por lo tanto los insulares iban allí porque traficaban en términos de libre cambio, mare liberum. Y por lo tanto, en Colombia, en Maracaibo, entraban manufacturas extranjeras que terminaban en Perú. Y esa zona, bueno, el capitán general de Venezuela, básicamente casi todos los capitanes generales de Venezuela eran de origen canario. Bueno, de Icodo los Vinos. Y entonces esta gente traficaba allí en términos de libertad de comercio. En el siglo XVIII, la corona española intentó lo que se llama la segunda conquista de América. España, en el siglo XVIII, reforzó su poder colonial, centralizar el poder colonial, y eso afectó a Cuba y Venezuela. Y estableció en Cuba y en Venezuela el monopolio, de tal manera que la compañía guipuzcoana, era la única que podía exportar cacao de Venezuela. Y en Cuba era la compañía de La Habana, era la única que podía exportar tabaco de Cuba. ¿Quiénes eran los plantadores de tabaco en Cuba? Los canarios. Vayan a Pinar del Río y vean, son los isleños los que plantan allí tabaco. Los que han plantado tabaco y los que el rey protegió para plantar tabaco en Cuba. De tal manera que protegió el rey que al final les contaré una anécdota para que se rían, porque es un pariente mío. Y bueno, la quiero contar, para que vean el carácter de los insulares. ¿Y qué ocurrió? Pues deben ustedes saber que en Caracas, quien se sublevó contra la corona y por la compañía guipuzcoana fueron los isleños. La sublevación de los grandes cacaos de Venezuela, protagonizada por Fernando de Miranda, Francisco Miranda, que se sublevó contra la corona por... Y para un venezolano, la primera idea de emancipación de Venezuela está en la sublevación de los isleños, de los plantadores de cacao de origen canario, que no podían tolerar que ellos, que venían de unas islas en donde era mare liberum, le aplicaran ahora un mare clausum. Oiga, no, que yo en Canarias, yo trafico con el mundo internacional. ¿Quién se sublevó contra la compañía de La Habana? Los vegueros, que le costaron 14 ahorcados y una masacre por parte de la corona española, en Cuba y en Venezuela. Y el
Francisco María de León, no, fue el de Venezuela. Llegó a tal extremo que tiraron su casa y su casa está en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en Venezuela, cerca de la Candelaria. Está la placa donde él vivía, y destruyeron su casa y sembraron sal en el solar como testimonio de alta traición a la corona española. Estos son los insulares, ¿no? Para que vean. Y el ejemplo que le di de un tabaquero, de un señor que se llamaba Gregorio Macías, que salió de Telde con una expedición de isleños a su cargo para plantar tabaco en Pinar del Río. Cuando llegó a Pinar del Río, el gobernador de La Habana le dijo que no le daba la tierra porque aquella tierra era para soltar grano. Gregorio Macías se montó en un barco, volvió a España, llegó a Cádiz a uña de caballo, fue a Madrid y le pidió audiencia a la corona. Y el rey le dio una real orden, pena de muerte al gobernador de Cuba si no te da la tierra. Eso eran los isleños. Se jugaban su supervivencia en este escenario atlántico. Y por lo tanto, esas ideas de eso del natura y cultura, de que éramos aplatanados, de que tal y de cual, a ver si por una vez le decimos a la gente que los isleños no somos en ningún caso aplatanados. Hemos luchado por nuestra identidad y por nuestra idea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra? Pues nada, señores, gracias por escuchar.